Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez les traigo un caso que sucedió hace muy poquito en mi país, Argentina, y fue una historia que de verdad impactó, indignó y conmocionó a todo el país. O mejor dicho, es una historia que aún nos sigue impactando y conmocionando día tras día. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Esta es la historia de la Toretto. En La Plata, una ciudad de Buenos Aires, Argentina, vivía Rubén Walter Armand. Él estaba en pareja y era un padre amoroso de 2 hijos. Además tenía muchos hermanos con los que compartía risas y aventuras. Rubén dedicaba su vida a la música, especialmente a la salsa. Era muy conocido por su talento como cantante en este género. Sus melodías y letras llenaban de alegría a quienes lo escuchaban. En sus redes sociales, Rubén compartía esta pasión que tenía por la música. Subía videos de sus presentaciones, fotos con sus colegas y sus propias versiones de sus canciones favoritas de salsa. La gente admiraba a Rubén y lo elogiaban, describiéndolo como un trabajador inalcanzable y un artista dedicado. Pero a pesar de tener una familia amorosa, muchos amigos y una mujer que lo esperaba en casa con amor, una noche de viernes, por un espantoso e inesperado hecho, Rubén no pudo volver a su hogar. El día 12 de abril del 2024, Rubén comenzó su día compartiendo un video especial en su perfil de Facebook. Era el video de una canción interpretada por Héctor Lavoe, un famoso cantante de salsa puertorriqueño. La canción se llamaba El día de mi suerte y tenía un mensaje profundo sobre el destino. Algunos de sus amigos vieron la elección de esta canción como algo premonitorio, pensando que quizás anunciaba algo importante que estaba por venir. Y en efecto, ese mismo día el destino de Rubén daría un giro totalmente inesperado. Por la tarde, como de costumbre, él se fue a trabajar, sin sospechar para nada lo que el destino le tenía preparado. Al terminar su jornada, como siempre, Rubén se subió a su moto e inició su vuelta a casa. Pero de golpe algo espantoso lo sorprendió durante su camino de vuelta a su hogar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, 3 amigos habían salido a divertirse a un bar. Después de tomar unos tragos y compartir juntos, decidieron que era hora de volver a casa. Así que se subieron al auto de uno de ellos. El joven dueño del auto le pidió a una de sus amigas que manejara, ya que él estaba bastante alcoholizado, y la amiga aceptó. De esta manera los 3 amigos emprendieron su camino de vuelta hacia sus casas. Los destinos de Rubén y de estos 3 amigos estaban a punto de cruzarse de la peor manera. Cuando llegó a los cruces de la calle 13 y 532 de la ciudad de La Plata, Rubén pasó con su moto con prioridad de paso, ya que el semáforo estaba en verde para él. En ese momento exacto, cuando él cruzaba la intersección con toda seguridad, el auto de estos 3 jóvenes que les comenté apareció de la nada, avanzando por dicha intersección con toda velocidad. Sin tiempo para que nadie reaccionara, el auto chocó violentamente contra la moto de Rubén, haciéndolo volar por el aire. Es decir, Rubén con su moto venían por esta calle y el auto venía por esta otra calle, es decir, la perpendicular. Rubén podía pasar tranquilamente por acá porque el semáforo estaba en verde, por ende el auto de los jóvenes que venía por esta calle debía frenar. Sin embargo, este auto avanzó a toda velocidad por acá, colisionando directamente con la moto del hombre. Rubén sufrió un golpe importante en la cabeza al impactar fuertemente contra el asfalto. Tuvo que ser llevado de urgencias al Hospital Gonet de La Plata, mientras los 3 jóvenes involucrados en el accidente se quedaron atónitos en el lugar. A pesar del shock del momento, la conductora del auto proporcionó todos sus datos y cooperó con las autoridades sin intentar huir de la escena. Trágicamente, en el hospital unas horas después, Rubén sucumbió a las graves heridas sufridas en el accidente. El centro de salud confirmó la triste noticia de su fallecimiento, dejando un enorme vacío en los corazones de quienes lo conocían y lo querían. Al principio, la trágica muerte de Rubén no captó la atención de los medios de comunicación. Fue considerado simplemente como otro accidente más que no salió en las noticias. Sin embargo, unas semanas después, la noticia del fallecimiento de este hombre se difundió ampliamente.
¿Y por qué de la nada se empezó a hablar de un accidente que había pasado semanas antes? Bueno, esto sucedió cuando se dio a conocer la identidad de la joven conductora que había chocado contra la moto de Rubén, saltándose las normas de tránsito. Esta conductora era Felicitas Alvite, una joven de 20 años conocida por su presencia en las redes sociales como influencer. Pero además también salió a la luz un video totalmente impactante. Era un video captado por una de las cámaras de seguridad de las calles de La Plata que mostraba el momento preciso del choque. El video de verdad es muy fuerte, por ende no se los puedo poner, pero fue tomado, como les comenté, por una cámara de seguridad y se ve claramente como el auto que conducía Felicitas pasa en rojo, con el semáforo en rojo, e impacta de golpe con la moto de Rubén, quien iba manejando bien, respetando todas las normas de tránsito. Pero la historia no termina ahí. Junto con el impactante video del accidente, otro material se difundió ampliamente, haciendo que el caso se volviera más famoso. Felicitas, la joven que conducía el auto, había compartido un mensaje en una de sus redes sociales justo antes del accidente. Este mensaje llamó la atención de todos y aumentó la bronca y la impotencia que tenían todos los ciudadanos respecto a este caso. Felicitas Alvite se había hecho famosa en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde tenía más de 40.000 seguidores. Sin embargo, tras el hecho decidió eliminar todas sus cuentas, así que no intenten buscarla, se los aconsejo. Pero antes del choque, cuando sus cuentas estaban aún abiertas, Felicitas solía compartir contenido sobre su pasión por la velocidad al volante. En sus perfiles de TikTok e Instagram mostraba una actitud bastante temeraria al conducir, desafiando los límites y adoptando una conducta imprudente. Los usuarios, una vez que descubrieron la identidad de la conductora involucrada en el choque, comenzaron a investigar su pasado en sus diferentes cuentas, tanto en Instagram como en TikTok. Fue entonces cuando encontraron una publicación clave, que desencadenó una ola de indignación y terminó por hacer que este caso se viralizara absolutamente por todos lados. El mensaje tan controversial que habían encontrado los usuarios es este mismo que están viendo en pantalla, que está escrito sobre una foto o video. En él mismo Felicitas decía: miedo es ir conmigo en el auto, porque soy un constante, ese quiere correr, y me hago la Toretto. Con decir la Toretto, Felicitas está haciendo referencia a un personaje llamado Dominic Toretto. Para quienes no lo saben, es el personaje principal de la saga de Rápidos y Furiosos y es interpretado por el actor Vin Diesel. El personaje de Dominic Toretto es un talentoso corredor callejero y líder de un grupo de conductores clandestinos. Toretto vive su vida al límite, compitiendo en peligrosas carreras nocturnas y robando equipos electrónicos de camiones en movimiento. Los usuarios descubrieron que esta chica había hecho esta publicación tan solo un tiempo antes del accidente. Y de verdad generó muchísima, pero muchísima indignación y bronca en toda la comunidad, en todo el país, mejor dicho. Y como les conté, llevó a que el caso se viralizara ya totalmente. Empezó a salir en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, en todos lados. Pero además, esta publicación que había hecho esta joven llevó a que también todo el mundo la empezara a llamar con el apodo de la Toretto, como ella misma decía que se llamaba tan solo unos días antes. La Fiscalía número 12 de La Plata tomó cartas en el asunto y comenzó a investigar este caso con seriedad. Después de chequear el video de la cámara de seguridad que había capturado el momento del accidente, imputaron a Felicitas, o la Toretto como ya la llamaban todos, por homicidio culposo. ¿Y qué quiere decir homicidio culposo? Quiere decir que ella efectivamente le había quitado la vida a una persona, pero que lo había hecho sin querer, es decir, sin tener la intención o sin haber planificado cometer este crimen. A pesar de estar imputada, Felicitas no fue detenida en ese momento, ya que en Argentina el delito de homicidio culposo es considerado excarcelable, lo que significa que en principio no se detiene a los acusados, especialmente si no hay riesgo de fuga, como era en este caso. A pesar de esta imputación inicial, el caso obviamente seguía siendo investigado. Y se sabía que la imputación podía cambiar tranquilamente a homicidio simple con dolo eventual.
Este delito, a diferencia del homicidio culposo, considera que la persona pudo haber previsto o incluso aceptado el riesgo de causarle la muerte a una persona. Es decir, que se estaba evaluando la posibilidad de que quizás la Toretto era consciente de que al cruzar velozmente esa calle podía llegar a quitarle la vida a una persona. Entonces, por más de que la joven ya estaba imputada, de todos modos estaba viendo si quizás se cambiaba esa imputación. Así que el destino de la Toretto estaba aún por determinarse. Las autoridades tenían que seguir investigando y analizando la evidencia para poder llegar a una conclusión más clara sobre la responsabilidad exacta que había tenido la joven en el accidente. Durante esos días se dio a conocer ampliamente en los medios un audio en donde la hermana de la Toretto decía que Felicitas, es decir, la propia Toretto, le había dicho que la responsabilidad de lo que había pasado había sido culpa totalmente del conductor de la moto, es decir, de Rubén. En el audio, la hermana de la joven explica más o menos que esa noche Felicitas estaba manejando porque, como les comenté, su amigo, el dueño del auto, estaba en estado de ebriedad y ella estaba bien, estaba sobria. Cuando llegó al cruce de esas calles, según Felicitas, el semáforo se había puesto en verde para ella. Entonces ella cruzó con normalidad. Y fue la moto quien había cruzado mal. Y fue ahí cuando se produjo el choque. Según lo que dijo la hermana de Felicitas en este audio, ella también le contó que el conductor de la moto llevaba el casco puesto pero sin abrochar, lo que lo habría llevado a que al caer sufra una herida mucho más grave. Pero como les comenté, había un video captado por una de las cámaras de seguridad que mostraba el momento preciso del accidente. Este video no dejaba lugar para posibles interpretaciones equivocadas o intentos de distorsionar los hechos. El video mostraba claramente que Rubén había cruzado la intersección de manera adecuada, respetando todas las normas de tránsito. Y también el mismo video evidenciaba que la Toretto había aparecido de la nada conduciendo a toda velocidad. Teniendo un video que mostraba literalmente tal cual todo lo que había pasado, no tenía ningún tipo de sentido intentar distorsionar la verdad. El video dejaba muy en claro quién era la verdadera culpable en este trágico accidente. Por más de que la hermana de la Toretto estaba haciendo todo lo posible por protegerla, no se podía claramente defender lo indefendible. Y aunque suene increíble, este video que les comenté no sería el único que habría de este hecho, porque unos días después aparecería un segundo video que ya no dejaría lugar a ninguna duda. Un par de semanas después del trágico accidente, en donde Rubén había perdido la vida, un nuevo video de otras cámaras de seguridad salió a la luz, empeorando aún más la situación de la Toretto. En este nuevo video se veía claramente a la influencer pisando el acelerador del auto a fondo justo antes del choque. Además se vio que junto al auto que manejaba ella había otro más de color negro. Esto empezó a hacer que las autoridades sospecharan de que estos dos autos estaban participando en una picada. Las picadas, para quienes no lo sepan, son carreras ilegales que se hacen en las calles, en donde diferentes conductores compiten para ver quién llega primero a un punto determinado, poniendo en peligro obviamente sus vidas y las de los peatones. Otras cámaras de seguridad cercanas develaron también que estos dos autos, es decir, de Felicitas y este otro vehículo color negro, habían cruzado anteriormente varios semáforos en rojo, evidenciando que claramente toda la noche habían estado teniendo una conducta peligrosa y temeraria al volante. Ante estas nuevas pruebas contundentes, el fiscal decidió agravar el delito imputado a la Toretto. Cambió la imputación a homicidio simple con dolo eventual. Como les comenté hace unos minutos que podía suceder. En este tipo de delito se considera que la persona no tuvo en sí la intención de quitarle la vida a alguien, pero sí era consciente que con sus actitudes podría llegar a hacerlo. Cuando cambió la imputación, por lo tanto, el fiscal también solicitó que detuvieran a la Toretto. Si fuera declarada culpable de este delito, la Toretto podría enfrentar una pena de 8 a 25 años de cárcel. A pesar de las graves acusaciones en su contra, la Toretto no fue detenida de inmediato, puesto que sus abogados defensores presentaron una solicitud para que se le permitiera permanecer en libertad, al menos mientras se llevara a cabo el proceso legal. Junto con esta solicitud, la defensa incluyó una carta en donde detallaban varios puntos sobre lo sucedido la noche del accidente. En esta carta, los abogados defensores de Felicitas dijeron cosas como las siguientes. Felicitas, es decir, la Toretto,
Es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley ni con terceros. Lejos de lo que la opinión pública y los magistrados puedan pensar, Felicitas es una persona que no tiene automóvil propio. Comparte el de su madre con sus 4 hermanos. No lo utiliza de noche. De día se limita a utilizarlo para ir al trabajo y no corre picadas, puntualizaron los abogados. En lo que hace a la fotografía que estuvo circulando por los programas de televisión, en la cual se la ve a Felicitas con una frase relativa a un personaje de la película Rápidos y Furiosos, debemos mencionar que hablamos de una fotografía sacada de contexto y que no corresponde en lo más mínimo con su persona. Es más, hablamos de un challenge viral en la red social TikTok, hecho por miles de adolescentes. Esto era un poco en resumen lo que dijeron los abogados defensores de Felicitas en esta carta. Pero lo que claramente no se esperaban los abogados al compartir justamente esta carta era la furia que esto desataría en los familiares de la víctima. Exactamente, la carta destinada a defender a la Toretto suscitó indignación y enojo entre los seres queridos de Rubén, claramente. Ellos se sintieron agravados y despreciados por las palabras y las acciones de los defensores de quien ellos creían era la culpable de toda esta tragedia. Para defenderse y descargarse, los familiares de Rubén hicieron una serie de publicaciones en sus propias redes sociales. Seguimos escuchando más mentiras, dijeron. El único motivo por el cual Felicitas Alvite no está presa es porque su familia tiene buenos contactos y está bajando mucha plata. ¿Qué justicia de porquería tenemos?, dijeron. Te matan y siguen libres porque papá y mamá ponen plata. Felicitas Alvite asesina. De esta manera finalizaron los familiares de Rubén. Bajo la intensa presión del proceso legal y la opinión pública, la Toretto finalmente tomó una decisión drástica. Se entregó a las autoridades el día 2 de mayo. Sin embargo, su entrega no se debió a un acto de bondad o de arrepentimiento, sino que más bien fue porque no le quedó de otra, ya que la Cámara de Apelaciones de La Plata había rechazado el pedido de exhibición de prisión presentado por la defensa de la joven. Ante esta situación, la Toretto se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a aceptar su detención. Ella reconoce su culpa y se siente mal por lo que hizo, pero no le quepa ninguna duda que no tuvo intención de matar a nadie. No merece seguir presa porque su comportamiento procesal fue muy noble. Ella se hizo cargo de lo que hizo, dijeron sus defensores una vez que la Toretto se entregó ante las autoridades. Después de su detención, la Toretto se enfrentó a una larga entrevista por parte del fiscal. Ella estuvo frente a él durante 4 horas, un tiempo que estuvo lleno de tensión y emociones. Cuentan que durante la entrevista con la fiscal, la Toretto se quebró totalmente. Dicen que lloraba un montón mientras contaba los detalles sobre lo que había sucedido la noche de los hechos. Incluso también se dice que tuvo algunos ataques de pánico en medio de la entrevista. Y en más de una ocasión se tuvo que frenar, obviamente, todo el proceso para que ella recibiera asistencia médica. A pesar de estos conflictos, la joven declaró y, como les comenté, contó toda su versión sobre lo que había sucedido aquella noche del trágico choque. Según la Toretto, aquella trágica noche del 12 de abril, ella volvía a casa de un bar en La Plata junto a 2 amigos. Uno de ellos, el dueño del auto, le pidió a ella que condujera porque él estaba ebrio. La Toretto explicó que ella no estaba acostumbrada a manejar en el centro de La Plata, puesto que vivía en Citibel, una ciudad que queda aproximadamente a 10 kilómetros de distancia, y dijo que tampoco tenía tanta experiencia al volante, puesto que hace muy poquito había obtenido su carnet de conducir y no tenía vehículo propio. La joven insistió en que ella esa noche no estaba participando en carreras ilegales, las llamadas picadas. El otro auto que se veía en las grabaciones, como les comenté, el auto negro que figuraba al lado de ella en uno de los videos, según comentó la Toretto, pertenecía a una amiga de ella, a quien le había pedido que la ayudara a salir de la ciudad de La Plata, porque ella no sabía muy bien cómo hacerlo. En el momento del choque, Felicitas dijo que ella no se dio cuenta de que su semáforo estaba en rojo. Simplemente vio al auto de su amiga avanzar y ella sin dudar también avanzó. Fue entonces cuando sucedió la espantosa colisión con la moto de Rubén. Aunque quedó en shock, la Toretto se mantuvo en el lugar para hacerse cargo de lo sucedido. A pesar de la confusión y la angustia, asumió en un punto la responsabilidad de sus acciones
y enfrentó las consecuencias en aquel momento de aquel trágico accidente. Además de la Toretto, otra persona que declaró fue el amigo dueño del vehículo. Durante su declaración, el joven afirmó que todos los que iban en el auto llevaban puesto el cinturón de seguridad. Y mencionó que en el momento en el cual los dos autos se pusieron a la par, es decir, el que manejaba la Toretto y el que manejaba su amiga, estaban discutiendo todos sobre una situación relacionada con un encendedor. Un encendedor es, no sé cómo le llamarán en otros países, por eso por si acaso lo explico, es como ese aparatito que se utiliza para prender un cigarrillo, por ejemplo. Según dijo el amigo de la Toretto, la conductora del otro auto quería fumar. Y en ese momento, antes de cruzar la calle por donde pasaría Rubén, estaban todos hablando sobre cómo podían conseguir un encendedor. Por este motivo estaban todos distraídos y no se dieron cuenta de la velocidad a la que iban, ni tampoco que estaban pasando un semáforo en rojo. Luego de que estos dos jóvenes declararan, Fernando Burlando, un destacado abogado conocido por su participación en casos mediáticos, se involucró en la defensa de los familiares de Rubén. Quizás se acuerdan de Burlando por haber sido quien representó a los familiares de Fernando Báez Sosa y por haber llevado a los culpables del crimen, es decir, a los rugbyers, a la cárcel. Burlando dijo que los videos del momento previo al accidente era una prueba contundente de que los dos autos, es decir, tanto el de la Toretto como el de su amiga, estaban participando en una picada. Y dijo, las imágenes hablan por sí solas, las imágenes de este asesinato son brutales, son salvajes. Ella estaba corriendo una picada. Esa es la instancia previa. Han querido dar una explicación muy infantil, muy ofensiva para las víctimas. Para Burlando estaba claro de que toda la historia que habían dicho los jóvenes del encendedor, que no se habían dado cuenta que el semáforo estaba en rojo y demás, era puro cuento. Y verdaderamente ellos estaban corriendo una picada. Hasta el momento en el cual estoy grabando este video aún no se ha obtenido información sobre el informe oficial del peritaje. Pero según las estimaciones, la Toretto la noche del choque conducía a una velocidad de 90 km por hora. Esta velocidad excedió en más de 20 km por hora el límite permitido por una avenida, como era la calle 13 de La Plata, donde sucedió el accidente. Además de la Toretto, otra persona que terminó viéndose implicada tras el avance de la investigación fue la amiga que iba en el otro auto. Esta era una chica llamada Valentina Velázquez. Como les comenté, se sospechaba que ambas estaban participando en una picada, a pesar de que la Toretto y su amigo lo habían negado completamente. Además, lo que sí se sabía con certeza era que tanto la Toretto como su amiga habían pasado muchísimos semáforos en rojo durante aquella noche. Las autoridades, por lo tanto, llevaron a cabo un allanamiento en la casa de esta chica, buscando juntar más información sobre su participación en el accidente. Además, le quitaron el carnet de conducir a esta joven como medida preventiva mientras continuaban las investigaciones. El papel exacto que tuvo Valentina Velázquez, la amiga de la Toretto, en el accidente, aún al día de hoy, en el momento en el cual estoy grabando este video, no está claro. Todavía es materia de investigación. A pesar de esto, los familiares de la víctima exigen que esta chica sea detenida. Y la opinión pública se siente bastante indignada debido a un polémico tuit que esta misma chica publicó unos días después del choque. Valentina publicó la siguiente imagen, en donde se la ve posando junto a los jugadores de Estudiantes después de su triunfo contra Lanús en la Copa de la Liga. Lo impactante de este posteo es que el mismo se hizo 4 días después del accidente. Y fue lo que indignó a muchos, ya que ella aparentaba estar feliz y disfrutando, siendo que Rubén ya no podría tener más momentos felices nunca. Es decir, mientras los amigos y familiares de la víctima lloraban su pérdida, Valentina parecía que había decidido seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Lo que yo no entiendo es cómo una persona, después de haber vivido una situación como esa, de que posiblemente le quitaste la vida a una persona o estuviste en un punto involucrada en eso, por más de que haya sido un accidente o lo que sea, ¿cómo puedes seguir con tu vida como si nada? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo haces para días después de eso salir, divertirte y seguir como si nada hubiera pasado? Creo que es bastante entendible que se haya generado bastante indignación, no solamente por parte de la opinión pública, sino también por parte de los familiares de la víctima. Digo, mínimamente por un poco de respeto deberías, aunque sea, no publicar que estás súper bien con tu vida y súper alegre en tu Twitter. O sea, aunque sea por eso, por un poco de respeto hacia los familiares de la víctima. Pero bueno, claramente, o al parecer a Valentina esto no le importó y ella siguió con su vida y siguió publicando que su vida seguía súper bien y que no pasaba nada.
Hasta aquí llegan todas las investigaciones en relación a este caso, al menos hasta este momento, al momento en el cual estoy grabando este video. Como podrán ver, es un caso bastante reciente, sucedió hace muy poquito y casi todos los días salen noticias nuevas. Por lo tanto, posiblemente para cuando ustedes estén viendo este video ya haya alguna novedad quizás o algún tipo de avance en la investigación. Así que cualquier información importante que haya surgido en estos días se las voy a estar dejando en un comentario fijado. En primer lugar, este caso nos hace cuestionarnos la responsabilidad al volante. Conducir un vehículo es una tarea que necesita atención, precaución y respeto por las normas de tránsito. La imprudencia al volante puede tener consecuencias devastadoras, como lo demostró este trágico accidente. Además, este caso pone en manifiesto el papel de las redes sociales en nuestra sociedad actual. Si bien estas plataformas pueden ser una manera poderosa de comunicar y de entretener, también pueden promover conductas peligrosas. La glorificación de la velocidad y la imprudencia al manejar en las redes sociales puede influir en la forma en la que los jóvenes perciben la conducción y fomentar comportamientos peligrosos en las calles. Es crucial que seamos conscientes del impacto que nuestras acciones en línea pueden tener con el mundo y que usemos estas plataformas de manera responsable y positiva. Cada uno de nosotros tiene el deber de respetar las normas de tránsito, conducir de manera segura y proteger la vida de los demás. Solo a través de un compromiso entre todos podremos prevenir tragedias como esta en el futuro. Como ya les dije en otro tipo de casos muy parecidos a este, es muy importante si decidimos manejar ser muy responsables con eso. Es de verdad una responsabilidad. Si uno maneja y sale de noche a un bar, tiene que saber que no puede tomar ese día. O sea, no importa, no es una excusa. O sea, no importa, no es cuestión de decir tomo una copita y nada más. No, o sea, si vos dices voy a salir esta noche con mi auto, no tomas directamente y punto. Y también es importante manejar concentrado, es decir, no puede ser, en el caso de que sea verdad lo que estas chicas dicen, que estés charlando sobre un encendedor y por eso te cuelgues y no veas que el semáforo está en rojo. O sea, si estás manejando tienes que estar concentrado. Porque como podrán ver, la irresponsabilidad de uno, de la persona que está manejando, puede traer consecuencias en la vida de esa propia persona, pero también puede afectar la vida de personas inocentes, como fue en este caso de Rubén, que simplemente estaba volviendo a su casa de trabajar como cualquier día y de la nada, o sea, es muy impactante. Por eso creo que este caso de la nada, de forma tan rápida, él perdió su vida. Es muy impactante eso, como la vida es tan efímera, como la vida puede irse así en 2 segundos. Es muy delicada la vida humana, es así. Ahora, por la irresponsabilidad de estos chicos, hay una familia, hay una mujer, hay unos niños que se quedaron sin su esposo y sin su padre. Esto sucedió de la nada, o sea, no me puedo imaginar el dolor para esa gente que de un día para el otro perdieron a un familiar muy querido para ellos. Así que entiendo totalmente su indignación. Espero que de verdad se obtenga justicia en este caso, que la justicia pueda investigar, puede evaluar todo lo que sucedió, cuál fue el papel exacto de todas las partes involucradas y bueno, y eso, básicamente, que puedan hacer justicia por Rubén. Espero les haya resultado de interés esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Como siempre, en la descripción tienen mi botón de donaciones de PayPal. Y si no les gusta PayPal, también como siempre, abajo en los videos se encuentra el botón de super gracias de YouTube que está con forma de corazoncito. Y también antes de irme les quiero agradecer una vez más a todos los que realizan sus donaciones. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo en la próxima.